De las caras largas que estuvimos viendo ayer por los vecinos de Villa Lugano afectados por los cortes de luz y otras zonas que siguen. Lamentablemente todavía quedan usuarios sin servicio eléctrico. Ayer les decíamos que en la Home de la Nación figuraba declaraciones de Sur que lentamente, de manera paulatina, el servicio de luz se iba a ir reanudando en los diferentes barrios, en las diferentes zonas. Juan José Carvajales está con nosotros y es especialista en energía. Juan José, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. No te vemos solo, te vemos acompañado de un montón de adminículos que has desplegado en el corte. ¿Por qué? ¿Qué vamos a tratar de entender? ¿Por qué se genera un corte de luz? Exactamente. ¿Por qué estamos cada verano pasando estas situaciones de crisis energética, le podemos llamar? Y poner el foco en dónde, porque hay varios segmentos en una cadena. Entonces puede haber problema en uno y después en otro. Entonces tratar de entender dónde pasa hoy la cuestión. ¿Y cuál es el corte más habitual? ¿Cuando falla qué? ¿Por qué se da? En verano falla la distribución, que es lo que está más cerca de las casas, ¿no? De los hogares. Acá te traje un recorte de la boleta de luz, sí, ¿no? Que es la que nos llega al hogar. Entonces decimos, pagamos el servicio de energía eléctrica y pensamos que le pagamos a esta empresa y que el corte depende de esta empresa y que todos los males pasan por ahí, Edenor y Edesur en el AMBA, y después en cada provincia hay una distribuidora. Puede ser pública, como en Córdoba o en Santa Fe, puede ser privada, después hay cooperativas eléctricas. Entonces, ese segmento suele ser el que falla en verano. La distribución. La distribución. Pero si uno va aguas arriba, la cuestión se complejiza más. Así que, si te parece, podemos ir desandando el camino. Paso a paso. Entender la matriz eléctrica. ¿De dónde salen las fuentes para generar los megavatios que consumimos, con los que cargamos la computadora, con los que nos refrigeramos en verano? Entonces tenemos, las fuentes históricas son fósiles. Entonces tenemos vaca muerta, ¿no? Sí. Que de ahí sacamos gas y petróleo. El petróleo lo transformamos en líquidos, gasoil, fuel oil, lo pasamos por una refinería, por oleoductos y el gas por gasoductos hasta que llegan a una central, se llama central térmica, que genera energía eléctrica. Sí. Eso es lo más tradicional. Después, ¿qué tenemos? Fuentes renovables de energía eléctrica. Las represas hidroeléctricas que están en Córdoba, en el Comahue, las binacionales, Yacyretá y Salto Grande. Después tenemos las centrales nucleares, son 3, Embalse, Atucha 1, Atucha 2, también generan energía eléctrica, Córdoba y Zárate. Y después tenemos las nuevas, las renovables nuevas, o no convencionales, eólica y solar, ¿no? Entonces tenemos los paneles y los aerogeneradores. Tenemos aerogeneradores en provincia de Buenos Aires y en la Patagonia y los paneles en el NOA. Todo eso termina generando energía eléctrica, es como la oferta eléctrica, que va a un sistema que está masheado. Se llama el Sistema Argentino de Interconexión Eléctrica y que se encuentra conectado a través de este que es el segundo eslabón, que es la transmisión o el transporte eléctrico en extra alta tensión. Son esos bichos gigantes cuando uno va por la ruta. Sí, que los ves, los ves como ahí, con brazos extendidos. Exactamente. Esto es una sola. Acá tenemos muchas empresas. Sí. En Vaca Muerta está YPF y otras más. Las hidroeléctricas son privadas, tienen concesiones que se están venciendo. La generación nuclear es de Nuclearélectricas estatal. Y la generación renovable está YPF Luz y otras compañías. Cuando vamos al transporte, bueno, y las térmicas también hay un poco de todo. Cuando vamos al transporte hay una sola empresa. Esto es monopolio de Transener. Ahí está el Estado Nacional a través de NARSA y está una empresa privada que es Pampa Energía. Manejan esta compañía, que llevan y traen toda la energía de todo el país. Llevan y traen en alta tensión. Y después, cuando bajamos la tensión a la distribución, acá tenemos Edenor, Edesur, Edelap, EPE, EPEN, todas las distribuidoras y las subdistribuidoras nos llegan a el consumo domiciliario en nuestros hogares y a las empresas, ¿no? Y las grandes industrias, que también consumen mucha energía eléctrica. Este último eslabón, el de la demanda, es la distribución. Entonces tenemos generación mayorista,
transporte en alta tensión y después la distribución. Pero entonces cuando tenemos un corte de luz en casa, nosotros no sabemos en qué parte de toda esa cadena se generó. Exactamente, por eso... Nosotros nos acordamos de toda la familia, de la gente que trabaja en el sur, o en el norte, en el pero a veces ellos te dicen, no depende de nosotros, igual estamos tratando de restablecer el servicio. ¿Se acuerdan aquel Día del Padre que hubo un blackout? Sí, bueno, eso es porque se había caído una línea de alta tensión. 2019. Exactamente, 2019. En verano puede fallar la distribución y por ahí podés tener que algo de todo esto sale en servicio. Por ejemplo, hoy Atucha 1 está, por 2 años va a estar fuera de servicio y algo que o puede ser planeado o puede ser que no. Ahora, hay un dato que es importante. Estas centrales térmicas hoy explican el 60% de la energía que consumimos. 60%. Y la mayoría viene del gas. Y esto no es que yo lo genero en la Patagonia y con las redes lo traigo a Buenos Aires. Lo que hago es que el gasoducto ¿sí? llegue a los centros de consumo y ahí pongo una central térmica. ¿Por qué es importante esto? Porque estas centrales están concentradas en el AMBA y en el litoral. Entonces, directamente genera energía eléctrica, no pasa por lo general por las líneas de alta tensión o pasan por las que están más próximas a la ciudad y se consume. Pero el AMBA explica 1/3 de la generación que se consume. Entonces hay mucha concentración en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. O sea, ahí está el problema, por eso ahora el gobierno está planeando importar energía de Brasil, por ejemplo, de otros países limítrofes. Sí. ¿No alcanza la que tenemos? Bien, ahora vamos a las soluciones. En verano no alcanza, hay un pico de demanda, depende mucho del calor que haga. Es muy sensible a una ola de calor. Una ola de calor es 3 días seguidos, no un día solo, sino 3 días seguidos que te pueden pasar 2 cosas. Que la temperatura mínima sea muy elevada, es decir, el sistema nunca descansa, nunca se refrigera, o que las máximas tengan picos altos, ¿no? Cualquiera de las dos te trae problemas. Y si eso te ocurre durante 3 o 4 días seguidos, todo el sistema empieza a estar, ¿no?, en crisis. ¿Qué hace el gobierno? Y acá vamos a las soluciones. Pero te hago un punto ahí. Ahora hay ola de calor en la ciudad, en el Gran Buenos Aires, en el área metropolitana. Pero la mayoría de la gente está de vacaciones, la ciudad está vacía. ¿Por qué se produce esto? Bueno, el pico de consumo estaba previsto para el día de ayer, no sucedió, afortunadamente. Juega a favor un poco eso, el periodo estival de vacaciones. Diciembre hubiera sido diferente, pero en diciembre tuvimos a favor temperaturas más templadas. Y hoy otra cosa que tiene a favor el gobierno es que no hay un consumo industrial tan fuerte. Las pymes tienen un 18% menos de consumo que el año anterior, ¿sí?, interanual. Y las grandes empresas, las grandes industrias están en un plan con el gobierno que diseñó un plan de contingencia para tratar de atravesar el verano. Por ejemplo, dejan de consumir energía eléctrica y el gobierno les paga una compensación, ¿sí? Ese es uno de los planes. Otro plan del gobierno es que estas generadoras térmicas usen gasoil, que es más caro. Pero que además haya pequeñas, chiquititas de estas generaciones, que se llama generación distribuida, cerca de los hogares, ¿no?, que son 10 veces más caras. Son como grandes equipos generadores, ¿sí?, se llaman UGEM, y que se ponen en algunos lugares estratégicos. Otras salidas son esas, ¿no? La importación, sobre todo de Brasil, pero trajimos también de Bolivia, trajimos también de Paraguay, y una novedad es que trajimos gas de Chile. ¿Y Chile de dónde saca el gas? Lo saca de aquí, de GNL. Compra el gas en barco, lo regasifica y ahora nos lo está vendiendo una parte a Argentina, por el norte, para que llegue. ¿Qué más hizo el gobierno en todo este plan de contingencia? Bueno, quiere hacer licitaciones. ¿Todo esto por el verano solamente? Sí, pero el problema está ahí, que una licitación para poner centrales térmicas o para hacer líneas de alta tensión demoran por lo menos 2 años. Entonces, ni siquiera el verano que viene lo vamos a ver. Porque había licitaciones previstas en el gobierno anterior que se dieron de baja y ahora, bueno, todo demora, tarda en salir. Y lo otro que está haciendo el gobierno es la famosa RTI, Revisión Tarifaria Integral. Cuando hablamos tarifa, ahí sí aparecen las boletas. Y estamos hablando de transporte y distribución, las empresas de transporte y distribución.
¿Qué está haciendo ahí el gobierno? Bueno, había iniciado un proceso de negociación con las compañías durante todo 2024. No lo terminó, ahora lo prorrogó 6 meses más. Es decir, estamos a mitad de camino. ¿Y qué se discute en una RTI? Eso es importante saberlo. Vos ponés arriba de la mesa todos los números. ¿Vos quién? El ente regulador. Sí. Acá es el ENRE para la Ciudad de Buenos Aires y después hay entes en todas las provincias, no es federal como en gas. Bueno, el ente se junta ¿con quién? Con las empresas de transporte, con las empresas de distribución, de Norte y de Sur, y ponen los números arriba. Se discute. ¿Qué activos tienen? O sea, ¿cuáles son los equipos, las máquinas, las líneas, etcétera? ¿Cómo se mantienen esos equipos? ¿Cuál es el costo de capital? Ahí influye el riesgo país, a la tasa a la que te endeudás, etcétera. Después, ¿qué ganancia razonable tenés sobre esa operación? Las pérdidas, porque cuando vos haces todo esto a lo largo de la cadena hay pérdidas eléctricas. Y después está el plan de inversión, que es central. Es decir, ¿qué vas a hacer vos para o mantener las redes de distribución o ampliar las redes de transmisión? Claro. En los dos lados hay que invertir. Y venimos con déficit arrastrado, ¿no? de gobiernos anteriores. Es una decisión. Pero el problema de fondo, si me dejás hacer una consideración, está acá. Porque hacer líneas de alta tensión que atraviesan varias jurisdicciones... ¿Es muy caro? Es muy caro. Y la tarifa no lo repaga. Claro. Entonces, hoy el gobierno dice, no voy a hacer obra pública. Es como su norte es, bueno, que vengan las empresas privadas en el RIGI, traigan iniciativas privadas, pero después al final del día alguien lo tiene que pagar. Hasta ahora no hay novedades que en el RIGI haya de ese tipo de inversiones, de proyectos. Entonces la Secretaría de Energía ahora todavía no lo lanzó, pero dice que va a lanzar algunas licitaciones. Habíamos armado un cuadrito de cuáles eran, en el AMBA sobre todo, algunas inversiones que hay que hacer para pequeños tramos de 100 kilómetros, 300 kilómetros de líneas de alta tensión, para descomprimir el AMBA, las estaciones transformadoras en General Rodríguez, en Ezeiza. Hay una línea que viene de Atucha a Zárate, otra que va de cerca de Mar del Plata a cerca de Luján. Bueno, esas son obras estratégicas tan planificadas hace años. No es que no sabemos qué hay que hacer, pero hay que buscar un mecanismo. Y cuando digo un mecanismo, el problema es que no funcionó en los años 90. No funcionó que había mecanismos de mercado. Sí. Después, el kirchnerismo lo hizo por obra pública, hizo obras de interconexión eléctrica, que pagó todos los usuarios, los que usaban y los que no lo usaban. Después, el macrismo quiso hacer los contratos público-privados, los PPP, no funcionó. Cuando la economía se disparó en 2018, no funcionó. El gobierno de Alberto Fernández, poco y nada hizo, como en muchos sectores, y ahora este gobierno dice, no va a haber obra pública, en principio, que sea el privado. Entonces quieren hacer una licitación donde alguien financie la obra, la ejecute y después la empieza a cobrar. Ese es el plan. Vamos a ver si esto prospera. Si logran llevarlo a cabo. Juan José, gracias. Nos encantó tenerte, un gusto. Un placer. Muchísimas gracias. Recién Juan Ignacio Juan José hablaba de...